tema del autoengaño, que es un error muy común a lo largo de nuestra historia republicana en todos los gobiernos que hemos tenido. Yo creo que en lo que queda de administración, queda prácticamente un año, poco más de un año de administración, pero naturalmente no un año para las elecciones, quedan apenas 9 meses y algo para las elecciones de febrero, en lo que se van a disputar todas las posiciones municipales del territorio nacional, absolutamente todas las posiciones municipales. Se van a discutir quiénes gobernarán las alcaldías, quiénes serán los miembros de los consejos municipales, las legislaturas municipales, que son las regidurías, ¿no? Y 2 meses después, 3 meses después, el tercer domingo de mayo, los dominicanos tendrán que volver a las urnas para escoger los miembros del Congreso, tanto los diputados como los senadores, y escoger, por supuesto, los 2 miembros del Poder Ejecutivo. Y van a votar el mismo día, en el mismo periodo de votación, de 6 a 6, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, a menos que no cambien el horario. Esa ha sido la tradición, en boletas diferentes. Esa es una gran prueba. Yo entiendo y valoro lo que significan los procesos electorales para una nación y para el fortalecimiento y supervivencia misma de un sistema democrático y por supuesto, naturalmente, de un Estado de Derecho. Eso lo sabemos todos. Yo creo que esa es una impresión e incluso un anhelo compartido por gran parte de la población dominicana. Siempre habrá quien entienda que las elecciones están de más, pero yo no voy a caer en ese engaño, ni voy a caer en ese terrible error. Yo lo que sí creo es que la experiencia nacional, y yo quiero que me presten la atención debida, porque lo que yo voy a decir puede ser objeto de muchas interpretaciones equivocadas. Y por eso voy a tratar de ser lo más claro posible. Yo siempre he entendido que el voto, el ejercicio del sufragio, es un atributo indispensable para la vida en sosiego y para la vida democrática. Y es lo que le permite a un país tener la seguridad y la convicción de que las malas decisiones que han sido tomadas en cualquier proceso, no es necesario recurrir a la violencia, ni a las armas, ni a ningún acto irracional para corregir o enmendar un error. Solamente basta esperar un periodo breve de 4 años. En la vida de una nación, 4 años, un cuatrienio constitucional, es tan breve como un suspiro en la vida de una nación. De manera, pues, ¿por qué desesperarse si todo está a la distancia de un suspiro? Entonces, yo digo que nosotros los dominicanos, a lo largo de nuestra historia, yo puedo dar testimonio de eso como en mi condición de historiador, miembro del número de la Academia de la Historia, y mi preocupación especialmente por el carácter de la historia reciente de la República Dominicana. Yo no soy un estudioso del periodo de la independencia, ni del periodo de la restauración. Sé de eso lo que necesito saber como dominicano y lo que necesito saber como historiador, por supuesto. Pero mi preocupación ha sido básicamente sobre la historia reciente del país, en los últimos 50, 60, 70 años de la historia dominicana, porque yo puedo aportar algo al estudio de esas épocas. No puedo hacer nada, no puedo añadirle nada al conocimiento de la historia de la independencia del siglo XIX y de los primeros años del siglo XX, porque todo está escrito. Y no hay testigos vivos de esa que me permitan a mí, con una investigación, cambiar algunas cosas o modificar algunas creencias o algunos estereotipos, si se quiere,
de la historia escrita de la República Dominicana. De la escrita y del oral, que es tan importante una como la otra. Pero yo creo que en un momento dado, cuando el país resurgió a la democracia, después de la muerte de Trujillo, y tuvimos incluso 4 años de inestabilidad política muy fuerte, incluso cruenta, en la que tuvimos una elección que fue abortada, una elección democrática, la primera en 30 y pico de años, el 20 de diciembre del 62, que fue ganada por el candidato entonces del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, el profesor Juan Bosch, que en paz descanse, fue que se juramentó 2 meses después, el 27 de febrero de 1963, ese experimento democrático que abrió al país enormes expectativas, fue abortada 7 meses después por un acto irracional que no fue más que resultado de la incomprensión de la realidad que vivía entonces la República Dominicana. Cuando yo digo eso, algunas personas con las que yo tengo la oportunidad de hablar en universidades, en charlas o en conversaciones con profesionales del periodismo, incluso con algunos colegas historiadores, yo digo que la única explicación posible y entendible del golpe del 63 es que ni la sociedad dominicana de entonces estaba preparada para un cambio democrático como el que proponía Bosch, ni Bosch estaba preparado para moldear su intento democrático a la realidad que vivía la República Dominicana entonces. Fueron 30 años de ostracismo que había vivido el país, donde la visión del exterior era prácticamente nula y que obtener un pasaporte y salir al exterior era una de las tareas más ingratas y más difíciles de la nación dominicana, en la nación dominicana durante la era de Trujillo, porque el solo intento o la sola intención o el deseo de ir al exterior ya resultaba sospechosa para el régimen. Fíjense que toda la dictadura, una de las cosas que más prohíbe y que más persigue es el intento de huida, impide que la gente salga, lo martiriza, lo esclaviza y no sabe qué hacer con ellos adentro, pero no le permite que salga. Claro, porque la salida de los ciudadanos de un país es la señal más evidente de que ese país no marcha bien. Y eso tenemos que entenderlo. Entonces yo entendía eso. Y entiendo que al país le resultó muy difícil entender y comprender la realidad en que la nación dominicana estaba entrando. Porque al abrirse al mundo, después de la muerte de Trujillo, con todas las dificultades que esa apertura significó y tardó, esas corrientes universales que dominaban los intercambios entre las naciones, el comercio y la diplomacia internacional, hizo que mucha gente en el país comenzara a entender las realidades existentes. Y entonces, ese es el problema. Entonces, en ese momento, el voto era fundamental a la República Dominicana. Porque el voto era lo que nos permitía a nosotros el tránsito tranquilo, moderado, ordenado hacia un poco más adelante. Es decir, dar los primeros pasos hacia el futuro, un futuro que aún parece lejano para la República Dominicana. Entonces había que defender el voto. Y la única manera de fortalecer ese voto era votando. Votando. Y los dominicanos votamos y nos cansamos de votar. Y lo hicimos con entusiasmo, alegría y muchas veces con total y justo convencimiento de la importancia de ese acto cívico, que es un estandarte del sistema democrático, que es el símbolo de la moderación y el símbolo de la razón en las decisiones que tienen que ver con los cambios políticos que un país necesita o en lo que un país se embarca. Y es el menos doloroso de todo. Y por ser el menos doloroso, es el menos costoso, por supuesto.
y el del más fácil acceso. Es decir, porque el voto, el uso del voto es la marcha tranquila en una mar, la marcha pacífica en una mar tranquila, no en una mar procelosa, porque los mares procelosos tienen olas que derrumban diques y derrumban y hunden barcos. Y entonces la democracia dominicana una vez naufragó. Y hubo otros intentos de naufragio que felizmente no se dieron porque las aguas se calmaron. Y el voto calma las aguas. Entonces era importante votar. Y sigue siendo importante votar. No estoy diciendo lo contrario. Lo que yo sí creo es que este proceso electoral que se avecina, y ya estamos en su vecindad, requiere una profunda reflexión y meditación del pueblo dominicano y de sus líderes con relación a la trascendencia de ese voto. Usted votó, piense que usted votó con responsabilidad, asumiendo y cumpliendo con un deber ciudadano. Porque usted cumplió con un deber ciudadano. Yo cumplí muchas veces con ese deber ciudadano votando. Pero yo creo que ha llegado el momento de que ese voto sea algo más que el cumplimiento de un deber ciudadano. ¿Por qué es tan grande el votar? Es tan alto su significado que a veces los echamos a rodar y lo menospreciamos votando por votar. Eso es lo que yo quiero meterle a la gente en su cesera, en su cabeza. Que el voto es tan importante que usted no lo puede echar en un cesto. Y a veces cuando usted echa su voto, cuando usted marca su voto, el voto que usted ha marcado, cuando lo echen a la urna, es como si lo estuviera echando en un cesto, en el zafacón. Entonces, no echemos a perder el voto. Démosles valor al voto, el voto que realmente, el valor que el voto realmente tiene. ¿Y cuál es ese el valor que realmente tiene el voto? Bueno, votando por gente que signifique realmente o que promueva o que aliente esperanza nuevamente de un cambio real en la República Dominicana. Y cuando yo digo de un cambio real, no hago referencia alguna, señores, al cambio o al nombre del gobierno con que, en la palabra con que el gobierno se bautizó a sí mismo cuando ganó las elecciones última en el 2020. No me refiero a ese cambio, me refiero a promover a través del voto un cambio de actitud en la gente, en el votante y en el que se beneficia del voto. Porque si usted deja de votar por votar y el liderazgo político y los partidos entienden y asimilan la lección y entienden que llegó un momento en que cada gente le va a valorar su voto, le va a dar a su voto el valor que realmente tiene. Es decir, le dice, ¿tú quieres que yo vote por ti? Ponme a alguien que realmente merezca ese voto. Bueno, ¿por qué digo esto? Es que todos sabemos que muchas posiciones fundamentales en el organigrama del Estado Dominicano, en los gobiernos, en el gobierno central, en el gobierno legislativo, en el gobierno municipal, están llenos de gente que han comprado esa posición. Y entonces lo que tenemos que hacer con el voto, decir con el voto, al valorar el voto, tu voto, el mío, lo que queremos decir, ese voto no se vende. Y como con el voto es que se obtienen las posiciones, tú no puedes comprar con mi voto esa posición. Tú puedes comprar la candidatura. Pague lo que usted quiera por la candidatura. Dele al partido al que usted pertenece, que le den al partido al que ese candidato pertenece
todo lo que el partido exige para darle esa gracia a ese candidato. Pero no lo consagres tú con tu voto, porque tú estás consciente de que esa no es la persona que tú quieres para esa posición. Entonces yo creo, llegado el momento, repito, en que los dominicanos tenemos que hacer una profunda reflexión. Como cuando uno cierra los ojos y le reza al Altísimo, implorando por una gracia o implorando por la salud de un ser querido o por la llegada de un día feliz. Entonces eso, el voto requiere de esa reflexión de los electores dominicanos. No votar por cualquier cosa, porque cuando los partidos políticos se convenzan que el voto de cada elector tiene un precio, el precio de la lealtad al voto, no el precio a la lealtad de una militancia, entonces tendremos candidatos que valgan la pena. Y no quiero significar con eso que no haya candidatos que valgan la pena, que hay muchos candidatos y mucha gente que ejerce posiciones electivas que honran esas posiciones. Yo no estoy generalizando, yo estoy tratando de describir un panorama muy amplio que ha sido en el que hemos estado inmersos durante muchos años y que aparentemente no da señales de modificarse, no da señales de cambio. Entonces, en conclusión, lo que yo quiero en síntesis decir es que si bien tenemos que valorar el voto y cumplir con la obligación o no con la obligación, si cumplir con el deber ciudadano de acudir cada vez que somos convocados a unas elecciones para cambiar las cosas que marchan bien o que marchan mal o que simplemente no marchan, eso es un deber ciudadano que hay que cumplir. Pero a eso debemos añadirle un elemento adicional que es la calidad del voto. Y esa calidad es la que nos ha faltado. Y esa calidad en el voto es lo que permitirá que en el futuro nosotros podamos acudir cada cierto tiempo cuando seamos convocados a ir a depositar y ejercer ese derecho cívico, ese privilegiado derecho cívico para cambiar un gobierno o modificar algo que tiene que ser modificado, cambiado o mejorado, lo que sea. Porque para concluir con este breve tema, quiero decirle que la abstención no debe seguir siendo en la República Dominicana el resultado de un desconocimiento de la forma en que se vota o de la ignorancia cívica de los ciudadanos que tienen el derecho de votar. Y yo les recuerdo que más que un deber, el voto es un derecho. Es un derecho que no es el resultado de una concesión graciosa de un partido político o de un liderazgo determinado. Es el resultado de un largo proceso de lucha del pueblo dominicano a favor de la democracia y de la defensa de sus derechos. Derechos consagrados en la Constitución Dominicana y derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es para mí el más grande documento de posguerra. De manera pues que yo creo que tomándolo así y valorando bien la importancia del voto, es necesario admitir que bajo ciertas circunstancias, puede llegar el momento en que la abstención, la suya o la mía, pueda ser un voto de plena conciencia. Y puede ser un voto, aunque no se contabilice, porque de alguna manera se registra, porque la abstención se registra, no a favor de nadie en particular, pero se registra y no cuenta desafortunadamente para los resultados finales. Pero la verdad es que se cuenta y al final queda como una expresión de desagrado y de rechazo a las diferentes opciones o algunas opciones que se le ofertan al país en cada periodo electoral. Yo no le estoy diciendo que se abstengan.
Eso es una decisión libérrima de cada uno de ustedes y yo no tengo derecho a interferir en la intención del voto de ningún ciudadano. Yo siempre estoy tratando de hacer una breve reflexión sobre el voto en sí mismo y la importancia de su ejercicio y la importancia de su defensa, porque del buen voto salen los buenos gobiernos. Y yo tengo plena confianza de que en febrero y luego en mayo del año próximo, los dominicanos hagan un acto, una reflexión plena de conciencia. Que valoren su voto, porque al valorar su voto, cada ciudadano se valora a sí mismo. Y le dice al resto y a la comunidad política que su voto vale más que un picapollo, vale más que 500 pesos y vale más que muchas otras cosas. Incluso a veces vale más que la propia vida, cuando ello significa renunciar a la integridad y a la identidad nacional, y cuando a través de un voto mal depositado, un país crea las condiciones y edifica las columnas de su propia destrucción, de su propia perdición, de su propio fracaso. De manera pues que reflexionen sobre esto, tendrán tiempo más que suficiente para hacerlo, y perdonen que al estar solo en el día de hoy, como muchas veces en el pasado reciente, me he visto obligado a reflexionar sobre asuntos que quizás no revistan o no, qué sé yo, no respondan a los deseos que ustedes tenían ese día del curso o de la naturaleza de mis comentarios. De todas formas, estoy llegando al final del programa. Aprovecho para despedirme, agradecerle nuevamente el profundo agradecimiento que siento por su atención y por su aprecio. Le deseo un buen resto del día y por supuesto lo dejo en muy buenas manos cuando cierre este micrófono y los ponga al servicio de tres grandes voces que constituyen lo que ustedes conocen como los poderosos de la 98.5 FM Radio Rumbo.